Aquella noche en Barcelona. Cuando descubrí los mensajes en su teléfono. No grité. Solo sentí como algo se rompía dentro de mí. Seco. Como una rama vieja bajo el peso de la nieve. Elena. Mi esposa desde hacía 12 años. La mujer con la que había construido una vida cómoda en el barrio de Sarriá. Follaba con mi socio. Javier. No era un desliz. Eran meses de citas en hoteles de l'Eixample. De risas compartidas mientras yo firmaba contratos que él mismo redactaba para quedarse con la parte más jugosa de la empresa que fundamos juntos. Eres patético. Me escribió ella en uno de esos mensajes que leí de pie en la cocina. Con la luz fría del frigorífico iluminando mi cara. Siempre lo fuiste. Javier sí sabe lo que quiere. Aquellas palabras no me enfurecieron de inmediato. Me paralizaron. Me hicieron sentir pequeño. Insignificante. Como si los años de esfuerzo. Las noches sin dormir para levantar la consultora financiera. No valieran nada. Me quedé allí. Mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Al día siguiente actué como si nada. Preparé el desayuno. Besé a los niños antes de llevarlos al colegio. Y fui a la oficina. Javier me saludó con su sonrisa habitual. Esa que usaba con los clientes para cerrar tratos millonarios. ¿Todo bien, Alejandro?, preguntó. Asentí. Perfecto. Mentir fue fácil. Siempre lo había sido en los negocios. Pero esa mentira era distinta, era el comienzo de algo que no podía parar. Los primeros meses los pasé observándolo todo. No confronté. No pedí explicaciones. Me convertí en un espectador de mi propia ruina. Elena seguía durmiendo a mi lado. Fingiendo cariño en las cenas familiares. Javier seguía firmando documentos que transferían activos a su nombre. Poco a poco. Con la astucia de quien sabe que la ley protege al que mueve los hilos correctos. Yo anotaba fechas. Copiaba correos. Guardaba facturas falsas. No por rabia ciega. Por necesidad. Porque si denunciaba directamente, perdería todo en los tribunales, la empresa era sociedad limitada. Y él tenía pruebas de mis errores inventados años atrás para optimizar impuestos. Me convencí de que el silencio era la única forma de sobrevivir. Los niños no merecían un escándalo. Mis padres, ya mayores en Valencia, no soportarían la vergüenza. Yo mismo necesitaba tiempo para entender cómo había llegado a esto. ¿Había sido ciego? ¿O simplemente confiado? La confianza, en España, es un lujo que pocos pueden permitirse cuando hay dinero de por medio. Las familias como la nuestra, clase media alta, con piso hipotecado y colegio privado, viven en una burbuja frágil. Un soplo y se rompe. Pero el silencio empezó a pesar. Cada vez que veía a Elena reír con el móvil en la mano, sentía un nudo en el estómago. Cada reunión con Javier era una tortura, sus ojos evitaban los míos. Pero su voz era segura. Dominante. Comencé a beber más por las noches. Solo. En el balcón mirando las luces de la ciudad. Me preguntaba si valía la pena seguir. Divorcio significaría repartir bienes. Y él ya había movido piezas para que yo saliera perdiendo. Suicidio cruzó mi mente una vez. En un puente del Tibidabo. Pero lo descarté. No por cobardía. Por ellos. Quería que pagaran. Fue entonces cuando decidí observar más de cerca. Contraté a un detective privado. Un ex policía jubilado de Gracia que cobraba en negro. Me entregó fotos, ellos dos en un apartamento en la Diagonal. Comprado con fondos de la empresa. Pruebas suficientes para un juicio.
Pero no para destruirlos del todo. Javier era listo. Tenía abogados caros. Contactos en la Generalitat. Elena provenía de una familia con influencias en Madrid, su padre había sido alto cargo en un ministerio. Empecé a planear. No con violencia. Eso era para perdedores. Usaría lo que ellos valoraban más, el estatus. El dinero. La apariencia. Manipularía sus emociones. Sus miedos. Les haría dudar de todo. Como yo dudaba ahora de mí mismo. Cada noche. Antes de dormir. Repasaba los pasos. Dudaba. Sí. Me preguntaba si al final sería yo el monstruo. Pero luego recordaba aquellas palabras, patético. Y seguía adelante. Los meses siguientes fueron un ejercicio de contención. Me convertí en el marido perfecto, atento. Comprensivo. Elena notó el cambio y se relajó. «Estás más cariñoso últimamente», dijo una noche. Acurrucada contra mí. Sonreí. La rutina nos mata. ¿No? Ella rió. Ajena a que cada caricia era calculada. En la oficina. Fingí estrés por los números. Javier. Necesitamos revisar las cuentas. Hay irregularidades. Él palideció un segundo. Pero se recuperó rápido. Claro. Socio. Lo miramos mañana. Sabía que estaba nervioso. Había empezado a desviar fondos a una cuenta en Andorra. Pensando que yo no me daría cuenta. Pero yo ya tenía acceso. Gracias a un hacker recomendado por el detective. El primer paso fue sutil. Envié anónimos a su esposa. Marta. Fotos borrosas de él con Elena. Enviadas desde un correo desechable. Marta era una mujer tradicional. De familia conservadora en Bilbao. No confrontó directamente. Llamó a Javier histérica. Según me contó él mismo en una cena de amigos. Problemas en casa. Dijo. Bebiendo más de la cuenta. Yo asentí. Comprensivo. El matrimonio es duro. Marta empezó a vigilarlo. Discusiones. Lágrimas. Javier. Presionado. Cometió errores, transfirió más dinero deprisa. Dejando rastros. Yo los recopilaba. Al mismo tiempo. Sembré dudas en Elena. Comentarios casuales, Javier parece estresado. ¿Sabes algo? Ella negaba. Pero sus ojos la delataban. Los niños notaban la tensión. Papá. ¿Por qué mamá llora? Les decía que era cansancio del trabajo. Mentir a ellos me dolía más que nada. Me hacía cuestionar todo. ¿Valía la pena este juego por orgullo? Pero luego veía cómo Elena gastaba en ropa nueva. Pagada con mi dinero desviado. Y la rabia volvía. Decidí escalar. Usé contactos en Hacienda, un antiguo cliente, para una inspección rutinaria en la empresa. Nada grave. Pero suficiente para congelar cuentas temporalmente. Javier entró en pánico. Me llamó a medianoche, Alejandro. ¿Qué coño pasa? Fingí sorpresa. No sé. Pero tranquilos. Lo arreglamos. Elena empezó a sospechar de mí. Estás raro. Discutimos por primera vez en meses. Ella gritó que necesitaba espacio. Quizá me vaya unos días a Madrid. Con mis padres. Perfecto. La dejé ir. Mientras. El detective siguió a Javier, reuniones con abogados. Intentos de cubrir huellas. Me sentía poderoso.
Pero vacío. Las noches eran peores. Soñaba con confrontarlos. Con gritar la verdad. Pero me contenía. La venganza debía ser limpia. ¿Legal? Usar el sistema contra ellos. Porque en España, el dinero y las apariencias lo son todo. Perderlas duele más que un puñetazo. Un día, Marta me llamó. Alejandro. Necesito hablar contigo. Quedamos en un café del Born. Lágrimas en los ojos. Me mostró las fotos. Es con tu mujer. ¿Verdad? Asentí. Fingiendo dolor. Lo siento tanto. Ella lloró más. Ese cabrón nos destruirá a todos. Le prometí ayuda. En realidad, ¿la usaba? Marta era la pieza para presionar a Javier desde dentro. Elena volvió de Madrid más distante. Javier evitaba reuniones. Yo avanzaba. Tenía suficientes pruebas para denunciar fraude. Pero esperé. Quería que se hundieran solos. Paso a paso. La tensión creció como una tormenta lenta sobre el Mediterráneo. Javier empezó a beber en exceso. A cometer errores visibles. En una reunión con inversores. Balbuceó números falsos. Yo corregí con calma. Ganándome su gratitud fingida y la desconfianza de los demás. Marta pidió el divorcio. Públicamente. Por diferencias irreconciliables. Pero en privado. Amenazó con revelar todo si no le daba una buena compensación. Javier. Acorralado. Vendió acciones de la empresa a precio bajo para pagarle. Yo compré en secreto. A través de un testaferro. Poco a poco. Recuperaba control. Elena notó el cambio en él. Discutían por teléfono, yo escuchaba extensiones. Estás paranoico. Le decía ella. Todo se arreglará. Pero su voz temblaba. Empezó a mirarme con sospecha. ¿Tú sabes algo de las inspecciones? Negué. ¿Por qué iba a saber? Los niños sufrían. El mayor. Mark. De 10 años. Dejó de comer bien. Mamá y tú os vais a separar. ¿Verdad? Lo abracé. No. Hijo. Todo está bien. Mentira que me quemaba. Me preguntaba si este camino valía el precio. Mi humanidad se erosionaba. Ya no sentía rabia pura, sentía frialdad. Cálculo constante. Decidí manipular emociones más profundas. Envié a Elena un sobre anónimo, fotos de Javier con otra mujer. Una joven de la oficina. Inventada. Pero creíble. Ella explotó. Confrontó a Javier en una cena que organicé para reconciliarnos como socios. Los 4 en un restaurante del Passeig de Gracia. Elena gritó. Javier palideció. Marta. Invitada por sorpresa. Soltó la bomba, y yo tengo pruebas de todo. Caos controlado. Yo medié. Calmado. Hablemos como adultos. Al final. Javier admitió errores. Elena lloró. Salimos como enemigos declarados. Después. Javier intentó negociar conmigo en privado. Alejandro. Socios otra vez. Olvidemos lo personal. Ofreció repartir beneficios. Rechacé. La confianza se rompe una vez. Él suplicó. Por primera vez. Vi miedo real en sus ojos. Elena pidió perdón. Fue un error. Volvamos a ser familia. La miré largo rato.
Los errores tienen consecuencias. No grité. Solo me fui. La denuncia llegó: fraude fiscal. Apropiación indebida. Pruebas irrefutables. Hacienda embargó. Javier perdió todo. Elena, implicada en firmas falsas, enfrentó juicio. Yo gané. Recuperé la empresa. Pero las noches eran solitarias. Los niños preguntaban por mamá. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre frío que devolvía la mirada. El juicio fue un circo mediado. Periódicos locales hablaron de escándalo en la élite barcelonesa. Javier, antes intocable, apareció demacrado. Elena, con ojeras, evitaba cámaras. Yo declaré con precisión quirúrgica. Hechos. Fechas. Documentos. El juez escuchaba impasible. Javier intentó culparme, él sabía todo. Pero mis pruebas lo desmontaron. Condena: 5 años por fraude. Más multas. Elena salió con suspensión. Pero perdió custodia compartida temporal. Por inestabilidad emocional. Los niños se quedaron conmigo. Mark lloraba por las noches. ¿Por qué mamá no viene? Explicar era imposible sin destruir su mundo. Recuperé bienes. Pero el vacío creció. Amigos se alejaron, nadie quiere drama. En la oficina. Nuevo socio, honesto. Pero aburrido. El éxito sabía a ceniza. Javier. En prisión preventiva. Intentó contactar. Carta desde Soto del Real: lo siento. Éramos amigos. No respondí. Elena vendió el piso familiar para pagar deudas. Se mudó a un apartamento pequeño en las afueras. Yo observaba desde lejos. No satisfacción plena, solo alivio amargo. Me preguntaba si había perdido más que ellos. La capacidad de confiar. De amar sin cálculo. Una noche. Elena llamó. Necesito verte. Quedamos en un parque neutral. Estaba delgada. Derrotada. Me destruiste. Asentí. Tú empezaste. Lágrimas. ¿Valió la pena? Dudé. No lo sé. ¿Se fue? Yo quedé allí. Bajo la lluvia fina de otoño. Los niños esperaban en casa. Vida normal. Aparente. Pero dentro. Algo había cambiado irreversiblemente. Los años siguientes fueron reconstrucción lenta. La empresa creció, contraté gente joven. ¿Leal? Los niños se adaptaron, terapia. Rutinas. Mark excelía en fútbol, la pequeña. Laura. Dibujaba familias felices que no eran la nuestra. Elena vio a los niños supervisada. Conversaciones tensas. Pero civilizadas. Javier salió antes por buena conducta. Se mudó a Valencia. Trabajó de comercial. Intentó llamarme una vez. Colgué. Yo salí con mujeres. Pero nada serio. La intimidad requería confianza, ya no la tenía. Noches de insomnio. Repasando decisiones. ¿Había sido justicia o crueldad? Un día. Javier apareció en la puerta de la oficina. Mayor. Canoso. Solo quiero hablar. Lo dejé pasar. Arruinaste mi vida. Sonreí frío. Tú la mía primero. Silencio. ¿Contento ahora? Negué. No. Solo sobrevivo. Se fue sin más.
Elena rehizo vida, nuevo pareja. Modesto. Pidió perdón formal por los niños. Acepté. Por ellos. Yo seguí adelante. Éxito externo. Vacío interno. Hoy miro atrás y me pregunto, ¿valió la pena convertirse en esto para equilibrar la balanza? O quizá la pregunta real es, ¿quién ganó verdaderamente?